Quiero compartir con usted mi opinión. Estamos en una época en donde la economía nos tiene más que preocupados. A nosotros los ciudadanos nos tiene preocupados porque de ella depende nuestra familia, nuestra vida. Pero a veces las visiones desde el Estado costarricense son visiones muy miopes, visiones que nada más se concentran en los números, en los fríos números de la economía. Detrás de toda economía y detrás de todo número hay una persona. Hay seres humanos que la están pasando muy mal. El gran problema del gobierno del presidente Carlos Alvarado es que ha sido muy economicista, muy concentrado en los números y poco en los padecimientos que están sufriendo los costarricenses. Esa economía está ayuna de humanismo y de personas. De poco sirve para desarrollar un país una economía concentrada únicamente en los grandes negocios y en los grandes empresarios, olvidando la base sustantiva que es la democracia social, que dan todos los ciudadanos para que ese país goce de paz, de tranquilidad y de bienestar. Detrás de la economía siempre hay personas. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Mi nombre es Caroline, tengo 27 años. Mis vacíos y muchos temores encontraron refugio en las drogas. Llegué a dormir en un lote baldío. Cuando llegué a Renacer, descubrí que era un lugar donde podía ser yo misma. Hace 9 años fui yo y mañana puede ser cualquier otra. En 2019, aportamos más de 1.100 millones de colones a la atención y tratamiento del alcoholismo y la farmacodependencia. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Vamos a hablar de economía, pero vamos a tratar de buscar el lado humano de la economía. La economía no es solamente fríos números, como algunos lo plantean. Y para buscar ese lado humano y la sensibilidad que se requiere en las decisiones económicas, he invitado a alguien que, desde mi perspectiva, reúne esas características. Hoy nos acompaña aquí en Noche Sin Tregua don Leiner Vargas Alfaro, economista, catedrático de la Universidad Nacional, con un doctorado en economía. Leiner, qué placer tenerte otra vez aquí en Noche Sin Tregua. Un gusto, como siempre, acompañarte y pues aquí estamos a la orden de los televidentes. Leiner, ¿hay posibilidades de ver la economía con rostro humano, verla más sensible? Porque da la impresión de que hoy por hoy el economicismo nos hace ver nada más fríos números detrás de la economía. Cada cierto tiempo en los anaqueles de la historia económica aparecen personalidades economistas que, como Amartya Sen, le dan, un salto cualitativo al quehacer de la economía y le ponen un rostro humano. Y creo que efectivamente nos está haciendo falta, en medio de esta pandemia, darle vuelta un poquito al discurso más de corto plazo
y en pensar sobre todo en el bienestar de las personas a mediano y largo plazo. ¿Qué esperamos que esta sociedad, global, no solo la costarricense, sino el planeta, tenga como resultado de esta pandemia? ¿Más inequidad, más pobreza, más exclusión social, o tengamos todo lo contrario? Y yo creo que existen economistas y formas de ver el mundo distintas, inclusive aquí en nuestro país. Bueno, vos sos uno de esos casos. Por cierto, brindemos por esa introducción, por el programa, por el televidente y por Costa Rica. Salud. Los actuales directores de economía del gobierno de nuestra república, los líderes económicos oficiales de gobierno, nos han estado diciendo, antes de esta propuesta, que ahora la vamos a hablar, la más reciente, que ha causado una revolución en el país, antes de ingresar a eso, nos han estado diciendo que todo venía bien, que inclusive el proyecto fiscal, el paquete fiscal que se aprueba en diciembre del 2018, estaba dando grandes resultados, que la culpa de no recuperarnos fue el COVID-19. ¿Qué opina el que sabe, Leiner Vargas, sobre este comentario de las autoridades políticas? Bueno, yo creo que el país ha tenido una gran dificultad para recuperarse, digamos, de las angustias que se dieron allá por los años 80 del siglo pasado, y que en ese proceso de intentar recuperarse hay digamos, grises todavía muy grandes, muy amplios, sobre todo el deterioro de indicadores de salud y de educación en una amplia gama de la población. Y más recientemente, en las últimas 2 décadas, hemos tenido una creciente desigualdad económica, medida tanto por el ingreso como por la exclusión de grupos sociales muy amplios de la población. En cuenta las mujeres, que son hoy en día, y los niños, la parte más débil de lo que podríamos llamar el ecosistema social. Entonces, la pandemia nos llega como una sociedad en donde ya venían dándose grandes desequilibrios sociales, al lado de desigualdades económicas y de desigualdades en acceso a oportunidades en educación, en salud, en empleo, que se agravan con la pandemia. Entonces, aquel que plantee que los problemas del país son por la pandemia, me parece que está leyendo de forma miope la evolución económica y social de Costa Rica de los últimos 30 años. Ahora bien, hay un instrumento que es fundamental para la recaudación de impuestos, que es la Hacienda Pública, el Ministerio de Hacienda. Leía un día de estos, no recuerdo la fuente, pero leía un día de estos un ranking en América Latina sobre los países que tienen una tasa impositiva más alta, y aparecía Costa Rica, creo que era en el puesto 7º o 8º, con un 22%. Habían otros países que cobran mucho más tasa de impuestos, pero la tasa pareciera que es una tasa razonable. Sin embargo, hace algunos días tuvimos aquí al exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y él hacía referencia a un montón de deficiencias que padece nuestro Ministerio de Hacienda, desde cobrar mal, desde ser muy permisivo con la evasión y la elusión, desde pérdida de 3.400 files de cobros judiciales que no se saben dónde están y cómo desaparecieron, desde desidia de algunos funcionarios. Tenemos que permitir los costarricenses más impuestos sobre la base de que tenemos una hacienda pública que no está cumpliendo con su tarea de una recaudación pronta y cumplida para saber exactamente cuál es el potencial que tenemos en el cobro de impuestos. Precisamente la tasa es un elemento engañoso cuando realmente lo que cuenta es la efectividad del cobro de los impuestos. Cuando uno mira la razón de impuestos a PIB en Costa Rica, cercana al 14% en el mejor de los casos, esa razón muestra una gran debilidad, nos tipifica como un país cercano a nuestros hermanos centroamericanos, que no son
una buena muestra para efectos fiscales. Y la sociedad costarricense le exige al Estado bienes y servicios públicos que implican tener entre 18 y 20% de razón de impuestos a PIB. Estamos bien en la tasa. En la tasa probablemente no necesitamos subir. Lo que necesitamos realmente es hacer la tarea de cobrar bien los impuestos. Y la evasión y la elusión fiscal se convierten en un mecanismo realmente de gran desigualdad económica. Desigualdad entre las empresas, porque hay empresas que cumplen adecuadamente y que están sintiendo la presión de los impuestos, pero que tienen competencia desleal con aquellos que hacen contrabando, con aquellos que eluden el pago de impuestos o que evaden en última instancia por múltiples formas los impuestos. Pero también hay una gran desigualdad porque esos impuestos, en el caso particular de Costa Rica, que tiene un Estado dedicado sustantivamente a la inversión pública y a lo social, de alguna manera significan dejar de darle de comer a un niño, dejar de pagar la educación de una mujer o de un niño, y de alguna manera nos ponen en una situación de dependencia extrema, Claudio. Así que en realidad el país no necesita más tasas, no necesita aumentar los impuestos, necesita cobrarlos bien. Y en ese cobrarlos bien, quizás haya que pensar en que algunos sectores que han estado excluidos por muchos años de esas tasas impositivas tengan que acceder un poquito a empezar a contribuir con el Estado. Llámense algunos segmentos de zonas francas o las grandes empresas cooperativas que podrían contribuir, tal vez no con tasas altas, pero sí con algún lineamiento base para además poder seguir la huella fiscal, ¿verdad? Ahora, Leiner, en eso que decís, hace algunos días te leí a vos con mucho tino, diciendo de que el presidente de la República y el sector económico nos estaban proponiendo un nuevo paquete fiscal, prácticamente con esto que plantearon en estos días, pero que había una contradicción en eso, porque por un lado, del paquete fiscal anterior, aprobado en diciembre del 2018, se han empezado a hacer exoneraciones, qué sé yo, el IVA que no lo pague el sector construcción, se han quitado algunas reglas fiscales, entonces termina siendo muy poco lo que logra un proyecto como ese, y exoneraciones no tienen sentido cuando se aprueba un proyecto como ese e inmediatamente se empiezan a plantear otros impuestos. Le hacen un daño grande las exoneraciones a la recaudación fiscal y a la credibilidad del sistema. Sí, le hacen un enorme daño, porque es como intentar colectar agua con un canasto. Por más agua que usted le eche a un canasto, para los que somos de las zonas cafetaleras como este servidor, ¿verdad?, que nacimos en medio de un cafetal allá en Grecia, ese ejemplo del canasto es clarísimo. O sea, no es lo mismo colectar agua en un balde que en un canasto. Mientras el sistema fiscal siga teniendo la gran cantidad de exoneraciones, es como intentar sacar agua, ¿verdad?, del río con un canasto. La gran diferencia que hacen los países más desarrollados y que tienen sistemas de alguna manera impositivos más progresivos es que recolectan los impuestos y después devuelven al contribuyente, ya sea por razones de ingreso o por incentivo fiscal, los impuestos pagados. Entonces, pero estamos en una hacienda pública que no tiene capacidad de cobrarlos todos, tendrá capacidad de devolver. Es que cuando hacemos, precisamente, diseñamos un sistema fiscal, tenemos que diseñarlo para cobrar bien. Okay. Y luego, cuando hacemos un proceso de política pública para gastar esos impuestos, parte de gastarlos es, por ejemplo, si usted pertenece a los 2 primeros deciles de la distribución del ingreso y yo quiero ayudarlo para que los impuestos se vuelvan progresivos, bueno, yo le puedo transferir lo que me ha pagado en impuestos a la canasta básica, a la parte de la electricidad, a los gastos que ha realizado a través de un bono o a través de un
una inversión pública que le permita a usted compensarse por el pago de sus impuestos. En ningún país del mundo, por ejemplo, se exentúa el IVA para fomentar a las empresas, y nosotros acabamos de quitarle el IVA a las empresas, dizque para fomentarlas en medio de la pandemia. Esto es un error conceptual, Claudio, mayúsculo. Eso es, porque eso es no entender el funcionamiento del IVA. El IVA en realidad a quien afecta es al consumidor final. A las empresas lo que hace es una especie de compensación, ¿verdad? Entonces paga IVA, cobra IVA, compensa y le da al Estado lo que sobra. Pero exentuar a las empresas del IVA lo único que hace es que no tengan cómo defenderse del IVA que pagan. Entonces tienen que pagar IVA, pero no pueden recuperarlo. Entonces a mí me parece que lo que hemos estado teniendo es un sinsentido económico. Algunas de estas medidas aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa más bien le hacen un hueco al sistema fiscal, pero además le hacen un daño a las empresas y a la formalidad económica de las empresas. Hay otro tema que también el señor Chávez nos planteaba, que a mí me dejó pensando mucho, que era que la revisión de los containers en nuestro país lo definía alguien con una hojita como esta y decidía marcar a algunos, y que no se había puesto la tecnología que hace muchos años venimos diciendo que se va a poner para facilitarle a Hacienda el evitar el contrabando. El contrabando, recuerdo también en un programa que tuve en radio hace varios meses, tal vez años, con gente de LOCAEP que se quejaban de la el alto ingreso de contrabando en el país, y lo que afectaba no solamente a la recaudación, sino también a la competencia en el mercado, cuando aparecen actores que por medio del contrabando abaratan algunos productos y arruinan al que está compitiendo legalmente. Pero paralelamente también eso sucede con las grandes cantidades de dinero que entran de lavado de dinero, que no todo el lavado viene de drogas, viene de otras actividades también. Entonces la economía nuestra se muestra todavía más imperfecta para poder tener los controles reales de una recaudación correcta. Definitivamente, yo diría que nuestro sistema fiscal, nuestro sistema tributario tiene esas dos grandes debilidades. Una amplísima cantidad de exoneraciones que cuesta mucho gestionar, y un problema serio de control fiscal, es decir, de supervisión del proceso. En aduanas es clarísimo, y es extraño que todos los gobiernos terminan diciendo no pude completar el proyecto de aduanas. Por alguna razón los escáneres venían malos, no pude terminar la contratación, el proceso tecnológico quedó a medias, los expedientes están, ¿verdad? Entonces, en el caso costarricense nosotros tenemos definitivamente que corregir eso antes de enfrentarnos a pedirle más impuestos al ciudadano. Es decir, con excepción de las grandes cooperativas y de las zonas francas que están exentos del impuesto sobre la renta, y en el caso de las cooperativas sobre los excedentes, la misma categoría, solo que con otro nombre. Pagan renta, pero no pagan renta sobre lo generado, sino sobre lo distribuido. Ahí el tema es que el momento de la renta es en el momento de generación, ¿verdad? Cuando se declara que al final del año tuviste cierta cantidad de utilidades, en el caso de las cooperativas, ¿verdad?, excedentes del periodo. Una vez tasados los excedentes por las distintas, digamos, cuotas que tienen que guardar, queda un excedente neto, y ese se puede distribuir, y ahí es donde opera un efecto que hay un diferencial en el valor de la renta de las empresas. Ahora, en las zonas francas, a mí me llama mucho la atención que siempre nos dicen que la gran dificultad de cobrarle impuestos a las zonas francas es el hecho de que producen empleo, generan empleo, pero yo me pongo a pensar, el que tiene una pulpería genera empleo, el que tiene una tienda genera empleo, el que tiene un almacén genera empleo, el que tiene una fábrica genera empleo. Entonces deberíamos exonerar a todo el país, a todos aquellos en todo el país que están generando empleos, porque si esa es la premisa fundamental, ahí hay un sesgo total de desigualdad. De todas maneras, aunque hubiese esa premisa, creo que en pandemia, digamos, no debe haber un pasajero gratis.
Es decir, fuera de la pandemia y cuando tenemos bonanza fiscal, bueno, pues podemos decidir a quién no y a quién sí y demás, pero en este momento me parece antiético, ¿no? Pedirle, por ejemplo, a los ciudadanos contribuir con más impuestos de una manera que acabamos de ponerle un aumento sustantivo a la base, por ejemplo, del IVA a través del IVA a los servicios, y además acabamos de ampliar también los tramos del impuesto sobre la renta. Es decir, de tal manera que a mí me parece antiético, o sea que no es correcto en este momento hacerlo con ellos, exceptúo a esos dos sectores en donde la discusión es que no tienen, ¿verdad? Y entonces la pregunta no es simplemente hacerle un impuesto que capture toda su renta, pero bueno, un 15, un 20%, podría ser por un par de años para generar un proceso de, digamos, impuesto pandémico especial, ¿verdad? Yo pienso que no le va a generar un deterioro mayúsculo a estos sectores y que si se les determina por 2, 3 años, Claudio, es un one shot, ¿verdad? Como dicen los ingleses, ¿verdad? Entonces no hay un fenómeno de largo plazo. Yo sí creo que el gran problema está en nuestra estructura tributaria y que no hemos hecho esa tarea y lamentablemente siempre la tiramos para adelante, y somos un país donde, bien lo decía, y en eso yo sí coincido, los estudios que ha hecho la Universidad Nacional sobre el tema de la elusión y la evasión fiscal coinciden con el exministro de Hacienda, y lo dijo también Ayales, nuestro exministro de hace 5 años, que hay cerca de entre 6 y 7 puntos porcentuales del PIB. Es altísimo. Es un porcentaje. Creo que hasta no tener 3 o 4 puntos de esos sería poco viable que el costarricense acepte más impuestos. Ahora, se nos anunció con bombos y platillos el ingreso de Costa Rica a la OCDE, que tiene, más allá de que dicen que es el Club de los Países Ricos, lo que tiene son normas de comportamiento en la administración pública, en el cobro de impuestos y demás, que deben ser ejemplo y que deberíamos nosotros implementar. Algunos de estos países tienen el secreto bancario como determinante y también tienen algunos de ellos el tema de la extinción de dominio. ¿Por qué te hago la consulta sobre estos dos temas? Porque me llama mucho la atención de que para unas cosas lo que hace la OECD deberíamos copiarlo y es ejemplarizante para algunos actores, pero en la OECD cuando se plantea el secreto bancario bien establecido y también la extinción de dominio en forma correcta, están implementados. ¿Por qué nosotros no? Bueno, y le podría agregar a eso todo el trabajo que ha hecho la OECD en precios de transferencia, que es el tema del comercio intraindustria, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros tenemos muchas zonas francas en donde tenemos una filial que lo que hace es hacer una transferencia de valor entre una gran compañía que está globalmente localizada. En realidad estos temas en el país son temas tabú, porque esconden detrás de ello, Claudio, un proceso de evasión fiscal, pero también un proceso de blanqueo de capitales de distintas fuentes, no estoy hablando solo de temas del narcotráfico, que hacen que el país sea una especie de paraíso fiscal para cierto tipo de inversiones. Solapado, como decimos en el campo, ¿verdad? Es una palabra muy rural. De alguna manera es un proceso gris, es un área gris, y no ha habido voluntad política para abrir ese tema a una discusión nacional, y entonces yo creo que sí, la OECD debe verse como un instrumento de mejora en la política pública, pero debe ser para todos. Como decía por ahí un artículo en La Nación, ¿verdad? Debe de haber para todos. Es decir, no debemos mirar solo a nuestros sectores agroindustriales y las pequeñas discusiones sobre el azúcar o el arroz, ¿verdad? Que están en la palestra,
que no es que no sean importantes, pero que no son los grandes hoyos de nuestro sistema institucional. El gobierno del presidente Alvarado en estos días nos presentó un montón de ideas o de ideotas, dirían por ahí también, en relación a la captación de más impuestos. Muchos de ellos, yo he venido insistiendo, cargados a la clase media-baja, media-media costarricense, y también, por supuesto, afectando a los más humildes. Pero hay un tema que a mí me llama la atención. Esto lo hacen sobre la necesidad de ofertarle al Fondo Monetario Internacional para que nos haga un préstamo de 1.750 millones de dólares. Cuando yo voy a ver las reservas, que te he oído a vos y a varios economistas con mayor sensibilidad, de que hay reservas que superan los 8.000 millones de colones en el Banco Central y que podríamos tomar una cuarta parte de esas reservas, o sea, alrededor de 2.000 millones. Eso es más que lo que le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional. El Estado le podría dar algunas garantías al Banco Central del pago de esos recursos y no tendríamos que cargarle la mano a los costarricenses con todas esas ideas que salieron recientemente que le pararon el pelo hasta a los que no tenemos. Ahora, antes de que me contestes o nos contestás, explicarle a los televidentes qué son las reservas y por qué se pueden tomar esos recursos de ahí sin hacerle daño al Banco Central. Bueno, las reservas monetarias internacionales, que en este momento estarán en unos 8.300 y piquito millones de dólares, son, digamos, el patrimonio del Banco Central, que es el banco que cubre a todos los costarricenses, no es un banco comercial, es el banco del Estado, digamos. Este patrimonio tiene pasivos, o sea, hay parte de esas reservas que tienen una contraparte en los, digamos, encajes en dólares que hacen los bancos comerciales, tanto públicos como privados, en el Banco Central, y que tienen obviamente una partida y una contrapartida. Es decir, hay una parte de esas reservas que son del sistema financiero costarricense, no deberían utilizarse. Hay otra parte que se utiliza... Porque esas podría ser que en determinado momento se le devuelvan a un banco o algo por el estilo. Claro, claro, y ahí depende un poco del flujo, de la proporción de deuda en dólares, en colones que tenga la población. Entonces hay momentos en que hay que usarlas, devolverlas, hay momentos en que hay que tenerlas más bien más altas. Es un porcentaje. Dólar también. Exacto. Y hay un componente de las reservas que se usa básicamente como un instrumento de flexibilidad para poder atender situaciones temporales de ataques especulativos en el sistema cambiario. Eso podrá andar entre, digamos, 1.500 millones de dólares, la base en que se juega con ello, ¿no? El Banco Central se deshace de 300 millones, después los vuelve a sumar y ahí va. La experiencia de los últimos 15 años, desde el 2006 que tenemos, digamos, liberalizado. Cuando decís que se deshace, no es que los regala, es que los cambia por colones. Es que va y viene, va y viene, según la demanda y la oferta de dólares en el sistema, para sostener lo que llamamos el tipo de cambio, digamos, esperado de equilibrio, que es una versión, digamos, de lo que se considera es razonable, dadas las circunstancias. Y después nos quedan los activos netos, digamos que sería la riqueza neta del país, alrededor de unos 5.000 millones de dólares en reservas, que son, vamos a ver, la base de lo que hemos acumulado a lo largo de los años como país. Es como la joya de la abuela en la casa. Un ahorrito. Es el ahorro, digamos, de la familia, el que no tocamos nunca, a menos de que estemos en una verdadera emergencia. ¿Como la actual? Bueno, eso es a lo que economistas como don William, que vos has tenido en este programa, a quien le envío un saludo muy afectuoso, y otros han planteado que en medio de esta situación hay que tocar esas joyas, pero además
el argumento de tocarlas es que, claro, hay que emitir colones en la contrapartida de sacar estos dólares del banco, ¿verdad? Ya sea que se los prestemos a Hacienda para hacer reconversión de deuda cara por deuda barata. Exacto. O ya sea que invirtamos, como he planteado yo y algunos otros economistas, en capitalización de las empresas, en un programa de reconversión productiva para que el país pueda volver a crecer después de la pandemia. Es decir, independientemente de los usos, esto va a generar más dinero y va a generar una efervescencia económica. Claro, en tiempos normales yo no me atrevería a hacerlo porque podría provocar inflación. En momentos de crisis, con 25% de desempleo, con 7% de PIB hacia la baja. Que le andamos, mi amigo, yendo a la deflación. Que estamos con la inflación, ¿verdad?, tocando el piso. La verdad, Claudio, hay que pensar fuera de la caja como economistas, porque si tus hijos, que compartimos esa experiencia de vida, se están muriendo de hambre y vos no podés comprarles una caja de leche para que sobrevivan, no vas a dejar las joyas de tu abuelita, por más que quieras a tu abuelita ahí guardadas en un maletín, engavetadas, y dejar que se mueran tus hijos de hambre. Bueno, la patria en este momento está teniendo esa situación. Los niños y las niñas que vivimos con trastorno autista no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respetanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Mi nombre es Mario Alberto Calvo Vega. Fui travesti durante 32 años más o menos. Ya me enfermé ya grande, ¿verdad? Quién sabe cuánto pude haber tenido del virus. No encontré el centro me encontró a mí. Desde hace 17 años vivo aquí en esta casa, aquí me quedé. En 2019 aportamos casi 400 millones de colones para la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. A mí me quedó la impresión en el conversatorio con Rodrigo Chávez que a él no le parecía que esa fuera la idea más loable, y lo leía también en semanas pasadas diciendo que íbamos a ocupar inclusive más impuestos de los que se estaban proponiendo. Hay, digamos, una versión básicamente de los que procuran tener al Banco Central, digamos, blindado de estas situaciones en donde el gobierno de la República puede meter la mano en el Banco Central. Esto históricamente ha tenido sus altos y sus bajos, y hay gobiernos irresponsables como el gobierno de Venezuela o como el gobierno de Argentina que han hecho de alguna manera irresponsablemente abusado de ese mecanismo. Pero en el caso de Costa Rica, digamos, sería una ley que lo permite por única vez como un efecto pandémico, y además que no es que se lo vamos a regalar al Estado ni a quien se lo vamos a dar. Por ejemplo, si vamos a capitalizar una empresa y vamos a tener las acciones de esa empresa como parte del respaldo de esa inversión, o si vamos a cambiar deuda cara por deuda
más barata, digamos a tasa básica pasiva, que sería lo que es recomendable. Eso permitiría entre 2 y 3 puntos porcentuales del PIB. Es un prestamito. Es un préstamo a 5 años. Cuando usted se recupere, me devuelve la plata. Ahora, el Estado costarricense tiene fama de mala paga. Habría que pedirle nada más recomendaciones a la Caja Costarricense de Seguro Social y diría, no hagan eso, le diría al Banco Central. Bueno, la preocupación de algunos va por ahí, porque, bueno, unos porque no se salen del modelito económico, digamos, neoclásico, convencional, que te dice que puede haber inflación, y entonces están ahí sentados en el Banco Central, en la galleta, como decimos en el pueblo, de que ahí... Que les preocupa la inflación y no la pobreza. Sí, aquí haya 30% de desempleo, siguen igual, ¿verdad? Entonces, como si el desempleo no fuese un problema mayúsculo y mayor que la inflación misma. Además, esto se hace en casi todo el planeta. En estos momentos es la medida más común de todos los bancos centrales. Claro, imagínate que hace dos o tres semanas el Banco Central le entregó 600.000 millones de colones a los bancos, a través del mecanismo de redescuento. Pero en este momento nadie va a ir a pedir crédito a un banco. Es decir, primero, las condiciones son muy difíciles y el que tiene algo de platita dice, no, mejor yo no voy a ir a embarcar. Debajo del colchón. No quiero construir, no quiero comprar carro nuevo, la gente está... Las grandes ofertas son los carros de segunda hoy en día. Entonces, en el ejercicio económico no opera irse por la vía convencional del crédito, sino que es por la capitalización. Y ahí hay que ser inteligentes, hay que capitalizar lo que realmente vale la pena. Yo he dicho, por ejemplo, en el sector turismo se puede capitalizar muchos de estos ecosistemas turísticos y entregar a cooperativas posteriormente para democratizar el capital. Pero hay quienes dicen que hay que ir a cobrar impuestos y ahí viene... Me parece que fue donde el presidente Alvarado escuchó, fue la parte, digamos, de la historia que escuchó el presidente Alvarado, y me parece que se equivocaron. Y se equivocaron, te digo por qué. Porque en medio de una economía en recesión, como está esta, pedirle a las empresas y a las personas más impuestos es atizar la recesión económica. Eso es dañar una vaca flaca. No, y con posibilidad de que la vaca termine, ¿verdad? Toreada. No, totalmente en el suelo, porque la situación es que, vamos a ver, yo podría estar de acuerdo que algunos de esos impuestos debieron de haberse dado hace un par de años cuando ¿verdad? Pero no lo hicieron, estos mismos señores no lo hicieron, no hicieron la tarea bien, pero bueno. Si la quieren hacer, este no es el momento de hacer una tarea fiscalista. Por el lado del gasto, Claudio, se pueden hacer muchas cosas, pero no es tan sencillo hablar de ajuste fiscal en medio de una economía en recesión. Yo siempre lo he dicho. Si usted quiere reformar, si usted quiere reformar el Estado, este no es el momento más adecuado de sentarse a decir qué es lo que hay que hacer, porque el tema es que son muy débiles, la economía está operando, digamos, en una condición casi de cuidados intensivos. Es que eso es lo que te iba a consultar, porque viendo al ciudadano, los primeros que fueron atacados en su salario y en sus posibilidades de empleo fue el sector privado, que fue el primero que empezó a quedar sin empleos, o a trabajar medio tiempo, un cuarto de tiempo, y ahora el objetivo es el sector público. Pero a mí me parece, y vos sos el economista, que atacar los salarios, a excepción de aquellos que son salarios de lujo, particulares, no tiene sentido, porque eso no solamente va a contraer la economía, sino que también ya hay compromisos adquiridos de muchas personas que ya tienen compromisos de pago, y de repente cada vez tasarle más impuestos a su salario es un poco desconocer la realidad que está de cada una de las particularidades. Y me llamaba la atención porque cuando se propone hacer algo para las empresas, dice, bueno, si al final de la empresa, haciendo la suma y resta de ingresos y de gastos, tiene tales utilidades, le vamos a cobrar tanto. Pero eso no se hace en los individuos, en las personas. Nadie valora en las personas cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos. Ahí se parte de un salario que siendo 850.000, partimos de que se le tienen que cobrar un impuesto. Pero en el caso de las empresas sí hay el juego de
ingresos y egresos. ¿Por qué no se hace lo mismo con los ciudadanos o por qué se maltrata tanto al ciudadano? Vamos a ver, esa historia es una historia que le sirve a algunos para, digamos, avanzar en sus tesis de reducción del tamaño del Estado, de reducción de la cosa pública, del trabajo en lo público. Yo creo que esa discusión hay que tenerla por separado. En este momento la familia costarricense es una sola. Muchos están viviendo de un solo salario, después de que alguien que trabajaba, una maestra, un profesor de colegio, una profesora, de repente en su familia es el único que está teniendo en este momento salario. Partamos que de una familia de 4, según lo que nos dice el INEC, hay uno que quedó desempleado. Así es. Entonces, en el ecosistema funciona el salario de esos empleados probablemente públicos que están teniendo su salario completo, está cubriendo una gran cantidad de huecos que hay. Entonces, quitarle, ¿verdad?, sustantivamente o quitarle el empleo a eso es quitarle la demanda a esa comunidad y generar un empeoramiento. Yo le llamo a eso echarle, ¿verdad?, más brasas al fuego, es echarle más leña a un fuego que está prendido, que se llama desempleo, exclusión social, y que podría generar, Claudio, algo que para los costarricenses todavía no está claro: lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en la parte sur del continente. En Canadá, ¿verdad?, lo vi en estos días. Que es una explosión social mayúscula. Entonces, uno por querer curar al enfermo puede ser que la cura le salga peor. Y ahí yo discrepo del exministro de Hacienda. A mí me parece que en estas circunstancias procede apuntalar las joyas de la abuela, ¿verdad?, y empezar a volver a crecer. Con las reservas. Sí. Y el crédito del fondo no es suficiente. No es suficiente. Eso han dicho. Eso es un monto muy pequeño en relación a las necesidades, pero sí tenemos que renegociar la deuda, tanto la interna como la externa. Como hay que renegociar alquileres, ¿verdad? Creo que todos tenemos que entender que en este momento el Estado costarricense tiene que hacer urgentemente esa renegociación de la deuda, tanto en plazo como en tasa, para tener una posición mejor. No, y los que tenemos un poquillo más de años sabemos que en la época de la crisis de los 80, de Rodrigo Carazo, no teníamos esas reservas. Y entonces pues, tampoco pudimos tener ese instrumento. Y hoy lo tenemos, deberíamos utilizarlo, implementarlo. Yo lo he dicho con una frase que tal vez le suene muy corta, pero muy clara. La economía costarricense no está quebrada, sí, está cerrada. El insistir en que estamos quebrados nos lleva a un destino de quiebra. Y eso sí que es muy peligroso. Es muy interesante porque dentro de lo poquitillo que uno empieza a aprender de economía, sabe que si se genera un ambiente negativo sobre la economía, esa reacción se va a ver en la ciudadanía al no querer consumir, al no querer invertir, y desde diferentes focos se ha generado mucho esa negatividad, pero el foco principal que debería estar dando confianza es el Poder Ejecutivo y no tiene un mecanismo negativo. Pero esa frase, aquí la traía, porque me pareció fabulosa, pero antes de entrar a la frase o complementando la frase, Leiner, antes del COVID nosotros teníamos un déficit fiscal 2019 de 6,96%, el más alto en los últimos 40 años. Teníamos una tasa promedio de intereses que pagábamos 7,9%. ¿Verdad? Resulta que después del COVID, ese déficit fiscal, el gobierno decía que podía estar en 9, y un poquito. Por supuesto que el promedio de intereses, si vamos a acumular más préstamos, pues va a aumentar también. O sea, estamos en un panorama bastante difícil. Sin embargo, economistas dicen que ese 9,3 o ese 9,2 era sin COVID, a como íbamos a hacer el camino sin COVID, que el alargar el COVID ya por más de 200 días nos pone en un panorama diferente que nos puede llevar a un déficit fiscal que ronde o supere el 12%. ¿Cuál es la lectura de Leiner Vargas? Bueno, bien, si nosotros no hacemos nada, si no renegociamos la deuda,
el principal problema que tiene el fisco en este momento es la acumulación de intereses de la deuda. Y esto porque no se ha querido tocar la renegociación, porque se dice que de eso dependen los actores del sistema financiero más débiles, los fondos de pensiones y algunos de los réditos de los mismos bancos, Claudio, que han estado invirtiendo en medio de estos, en el único que pide plata en este momento, en esta economía, que es el Estado. Cuando eso sucede, lo que hay que hacer es una renegociación del plazo de estos instrumentos y de la tasa. Y eso significará, sí, un ajuste a largo plazo en las utilidades de los actores del sistema financiero. Y hay que corregirlo. En el mediano plazo, yo creo que hay que abrir esos sistemas de pensiones a la inversión más empresarial, es decir, hay que fortalecer el mercado de capitales, porque no podemos seguir dependiendo de que los fondos de pensiones sigan viviendo de invertir en el Estado. Ya sabemos, por ejemplo, y yo no tengo nada de malo que la caja misma esté invirtiendo, por ejemplo, en un medio como La Nación. ¿Por qué sucede eso, Claudio? Porque no hay instrumentos de capital. Hay muy pocas empresas en el mercado de capitales. Inclusive la CEPAL habla de que la pandemia dejará a Costa Rica con un nivel de deuda superior al 75%. Sí, pero otra vez, esta deuda es deuda pandémica y hay que entenderlo así. Una cosa es cuando usted es irresponsable, ¿verdad?, fiscalmente, y usted deja que se acumule, como sucedió en Grecia, como sucedió en cierta medida en España. Y otra cosa es cuando por una razón temporal, por una razón especial, es más, esta es una crisis que no se ha repetido en más de un siglo, ¿verdad? Estamos hablando de una situación que era imprevista, se genera una situación especial. Esta renegociación, esta situación tiene que pagarse más largo plazo. Esto hay que hablarlo en la comunidad internacional. El mismo Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, que acabamos de tener una pelea por la definición de quién era tienen que acudir a la colaboración de los países. Es más, Argentina... A ellos tampoco les conviene que los países quiebren. No, Argentina acaba de negociar con el fondo con unas condiciones que son históricamente súper adecuadas, desde el punto de vista de tasa y desde el punto de vista de plazo. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos llamando a un coco, queriendo decir que ese coco nos va a comer y entonces justificar a través de eso algo en lo que yo sí no estoy de acuerdo, que es regalar las empresas públicas del Estado al mejor postor y las que dan utilidades en condiciones, digamos, de feria, en condiciones de quiebra. Y lo sigo manteniendo, esta economía no está quebrada, por lo tanto no deberíamos regalar esas empresas. Si discutimos para, por ejemplo, vender el Banco de Costa Rica, bueno, discutámoslo en un momento que el Estado costarricense pueda enfrentar y pedirle 1.500 millones de dólares a la comunidad internacional por ese banco. Pudieran comprar los mismos costarricenses con accionistas. Pero yo lo he planteado, por ejemplo, si le vamos a vender el INS, que es una empresa de seguros, ¿por qué no se la damos a la Caja del Seguro Social y hacemos un cambio de deuda? Y trasladamos el INS a la Caja del Seguro Social. Que tiene muchas utilidades. Claro, y además es un negocio colateral del sistema de salud, los seguros. Entonces, pero, hasta servicios médicos. Claro. Pero no, queremos al INS para el sector privado, ¿verdad? Y ahí uno mira intereses ocultos en una agenda un poco extraña, un poco gris, Claudio. A mí me parece que sin dejar de decir que la crisis es importante y es grande, esta economía es muy resiliente en materia de exportaciones, en materia de comercio exterior. Seguimos siendo una economía sólida. El capital humano es extraordinario en nuestro país. Y Claudio, esto de pretender quebrarla, a uno lo asusta. Ahora, dice Moody's
Yo sé que don Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, dice que las calificadoras no nos dan de comer ni nada por el estilo, pero hace un comentario Moody's que dice: en Costa Rica un mayor crecimiento no será suficiente para compensar el aumento de la deuda causado por el déficit proyectado de más del 8%, decían, el próximo año. Y ahora estamos hablando de un 12%. En ninguna parte del mundo, ni en Alemania, eso va a suceder. Ni en Estados Unidos eso va a suceder. Es decir, cuando Moody's saca esa frase famosa y se ve descontextualizada, sí, pero eso no va a pasar en ninguna parte del mundo. Y lo que han hecho esos gobiernos es emitir más dinero a costa de entregarle a las empresas y a las familias la oportunidad de seguir en esta economía financiera. El fenómeno de la clasificación de riesgo, pues obviamente nosotros no vamos a poder comportarnos irresponsablemente, estamos tocando el borde y tenemos que mejorar. Pero yo siempre les digo, pues ahora está en un crecimiento negativo inclusive. Si el crecimiento económico de esta economía logra sostenerse por 3, 4, 5 años, nosotros ahogamos el problema de la relación deuda-PIB como problema. Pero vos dices, bueno, ok, nos queda claro que no está quebrada. ¿Por qué está cerrada? La otra parte de tu frase. Está cerrada por una relación, obviamente, de una emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria a la que hoy, después de ya 7 meses, Claudio, de estar en esta situación, empezamos a ver que la correlación entre cierre de la economía y problema sanitario es mucho más endeble de lo que preveíamos. Es decir, estoy diciendo que fue correcto cerrar para preparar al sistema sanitario para enfrentar la pandemia, sí. Estoy diciendo que ya no corresponde seguir en una persistente cerrazón de la economía, porque ya no hay una correlación entre cerrar y el tema sanitario también. O sea, ahora lo que corresponde es ayudar a las empresas, al empresario y al emprendedor a que abran. Y a que abran en las nuevas condiciones. Ahora, nos quedan aproximadamente unos 3-4 minutos. El impuesto a las transacciones bancarias que propuso el gobierno, el impuesto extraordinario a la renta, el caso de tasar con más impuestos a los salarios que superan los 840,000, buscar tasar también mayormente las utilidades de las empresas. ¿Cuál es la lectura que haces vos de ese y otros sin número, por ejemplo, también a la propiedad o a las remesas? ¿Quiénes son los que envían remesas? Los nicaragüenses, o sea, la gente más humilde. Al final todo de cuentas, eso es, como bien lo has dicho, y en eso concordamos, Claudio, eso es un ataque directo a la clase media. En materia de impuestos sobre la renta a los salarios, sabemos que la elusión fiscal es muy común en el sector privado y que básicamente los únicos salarios que no se pueden eludir son los salarios públicos. Entonces eso es básicamente un ataque directo al salario, al bolsillo de los trabajadores públicos que ganan más de 800,000 colones, sí, pero bueno, al final es un ataque a los salarios públicos. En el caso de los impuestos a las transacciones, Claudio, este no es el momento para discutir un impuesto a las transacciones en el momento en donde precisamente lo que necesitamos es que haya más transacciones, y la relación entre poner un impuesto a las transacciones, además del ruido innecesario que genera, además de que implementarlo nos llevaría 2 años por lo menos en el proceso de que se aprobara ahorita, vamos a tener un resultado que es perverso a la condición económica. Yo he dicho, lo que dejamos de hacer en la reforma fiscal pasada, ¿verdad?, que es esos huecos al sistema tributario, hay que corregirlo, pero eso se corrige cuando lleguemos a cierta normalidad. Última consulta. Dicen algunos economistas a nivel internacional que Costa Rica está cerca de Argentina y Brasil, y no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de economía. No, jamás. Costa Rica es mucho más resiliente que esos países.
Si nosotros nos pareciéramos siquiera a Argentina o a Brasil, tendríamos en este momento una revolución social. Nuestro sistema político y nuestro sistema democrático puede ser convulso, pero no es un sistema fácil de corroer o de romper. Yo creo que esta economía y esta sociedad tienen mejores caminos que recorrer. Leiner, siempre es un placer hablar con vos. Un gusto, como siempre. Muchas gracias, pero sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo aquí en Multimedios, donde usted disfruta política con P mayúscula. Un abrazo.